Bien, buenos días. Bienvenidos a los que se conectaron, Luis, Javier, Yubelki. Como ya en el grupo me había presentado, mi nombre es Eric García. Para que me conozcan un poquito mejor, pues, mi nombre completo, Eric Eduardo García Méndez, licenciado en Administración Turística y Hotelera, graduado de la Universidad Politécnica de Nicaragua y actualmente cursando mi último semestre en la Universidad Centroamericana en la licenciatura de Contaduría Pública y Auditoría. Voy a ser su maestro en pues, terminar este curso de lo que es la asignatura de Teoría del Turismo durante las próximas 7 sesiones que hacen falta, pues ya que lamentablemente la maestra Carla no va a poder continuar, entonces yo asumiré su rol y esperando pues de que nos llevemos súper bien, de que la clase sea lo más anímica posible y para eso voy a necesitar dos cosas. Uno, de que en la medida de lo posible traten de conectarse todos, pero que dentro de los próximos minutos se integren más estudiantes, porque según mi lista tengo 26 estudiantes integrados y que estemos solamente 4 de los 26, me preocupa un poco. Y la otra, digamos, requisito que necesito para que la clase sea bastante dinámica es que no me dejen hablar a mí, porque si yo comienzo a hablar, se van a aburrir. Yo comienzo a hablar y yo hablo hasta por los codos, yo no paro. Entonces, lo ideal sería que ustedes, que ahorita que yo haga la clase, que la voy a hacer bastante interactiva, participen. Ya, sé que algunos tienen el micrófono apagado y está bien, pero si en un dado caso hay alguna pregunta, consulta, me gustaría que interactuemos para que también nos vayamos conociendo y que vayan manejando cómo es mi forma de trabajo. Antes de continuar, también puedes darle ciertos datos. No sé si todavía no sé si me van a entregar o me van a dar algún tipo de correo institucional o algún usuario para poder contactarme con ustedes. Por lo tanto, les comparto mi correo personal. Por si en dado caso hay que subir algún trabajo o algo y en la plataforma no se puede hacer. Realmente tengo que sentarme con la maestra Mayra para poder ver estos detalles. Pero por cualquier cosa se los comparto. Mi número de celular ya ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp, así que igual por ahí me pueden contactar. Siéntanse con la libertad completa y absoluta de poderme escribir para cualquier duda, consulta. Yo no tengo ningún inconveniente. Simplemente les puedo pedir que respeten mi horario de atención, que en este caso para ustedes yo se los he asignado de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. A las 8 de la mañana, ¿por qué a partir de las 8? Porque igual que ustedes, a mí me gusta dormir, entonces prefiero mejor levantarme hasta las 8 y empezar a trabajar desde ese momento. Y después de las 8, porque igual cuando ya termino de hacer todo mi trabajo y cosas, pues hago cosas más importantes como ver tele, comer y cosas así. Entonces, por favor, les voy a pedir de que el lunes a sábado respeten ese horario. Si ustedes me escriben el sábado después de las 8 a las 9 de la noche, lo pueden hacer perfectamente, pero sepan de que les voy a contestar hasta el día siguiente a partir de las 8. Entonces, simplemente esos son detallitos para que lo manejemos y pues tratar de no mandar en el grupo, pues por lo que veo, los 3 días que hemos estado o que he estado integrado en ese grupo de WhatsApp, se ha comportado de manera muy normal y no he recibido los típicos, manda este mensaje a todos tus contactos y recibirás el amor de tu vida en 10 segundos, de lo que me mandan un mensaje, tío, cobrándome la factura del plan del celular. Entonces, por favor, tratar de mantener ese ambiente en el grupo. Eso para mí sería excelente. Se relacione solamente a cuestiones de clase y de trabajo para poder aprovechar también el tiempo. Bien, dado ese pequeño paréntesis, voy a darle acceso a Daira que está ingresando. Dando ese pequeño paréntesis, entonces vamos a iniciar con la sesión de hoy. He estado revisando las sesiones anteriores de sus clases y pues he tratado de darle una continuidad. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver será el turismo en el siglo XXI. Vamos a ver ciertas partes del origen del turismo y cuáles son los impactos que estos generan en el caso del turismo. ¿Qué impacto genera el turismo en lo que es también el medio ambiente y cómo está catalogado hoy en día el turismo de manera, en nuestra actualidad, en lo que es el siglo XXI? Bien, para iniciar vamos a ver un poco de cómo fue que se originó el turismo, de dónde fue que surgió. Miré que tenían una sesión de clase, creo que fue la primera o la segunda que trataban este tema, pero no sé si realmente la maestra lo brindó desde esta perspectiva que yo se lo voy a presentar ahorita, por eso me tomé la libertad de tomar el tema y de explicarlo un poquito más a detalle.
Entonces, el origen del turismo, ¿de dónde fue que surgió y que salió esta bendita palabra del turismo que tanto nos gusta y nos llama la atención? Por cierto, antes de continuar, quiero felicitarlos porque ustedes tienen una gran oportunidad y es que están estudiando una carrera de que va a ser la carrera que más oportunidades brinde luego de que ocurra o de que se pase toda esta situación de la pandemia. ¿Y por qué, profesor? Al final, nosotros como seres humanos no nos gusta estar encerrados. Seguramente ustedes lo han vivido de manera propia. Entonces, cuando todo esto acabe, yo estoy seguro de que el turismo va a ser uno de los rubros más importantes para todos los países del mundo. Porque todos los países... Profesor, ¿Sí? bueno, mi nombre es Luis Manzanares. Ninguna de las sesiones que nosotros vimos con la profesora anterior fueron explicadas. Ah, ok. Perfecto. ¿Entiende? O sea, hasta ahorita nosotros estamos recibiendo una clase de verdad. Ah, perfecto. Entonces, si nos podría explicar todo desde el inicio, porque quedamos en el limbo, solo nos explicó los litorales y se presentó, y después no se conectó, y después hasta ahorita estamos saliendo de la clase realmente. O sea, si Okay, nos pudiera dar una continuidad realmente de las sesiones, sería genial, ¿me entiendes? La verdad, por eso la mayoría no se conectó hoy. Ah, ok. ¿Entiendes? Bueno. Y porque no hubo nada, no ha habido una continuidad, no ha habido algo serio, miramos cosas ahí que nada que ver con el tema. Okay. Y bueno, Okay, entonces sería bueno que una breve explicación de todo sería súper genial. Perfecto, muchas gracias por ese aporte, Luis. De hecho, yo igual no manejaba esa situación. Yo, como les digo, pues cubriendo a la maestra, pues porque lamentablemente pues se enfermó. Pero gracias por ese aporte. Eso me va a hacer a mí entonces revisar las sesiones anteriores y tratar de elaborar un contenido para que tal vez no lo veamos de manera sincrónica, es decir, en una videoconferencia, sino que yo realice algunos videos y yo pueda subirlos explicando esos materiales. Entonces, porque si me dicen que no han recibido pues una explicación de parte de los profesores anteriores, pues me parece muy válida su aportación y no se preocupe, crea que sí lo voy a Lo que trabajar. pasa también, en el examen recibimos, si usted puede ver en la sesión, pues fue el examen, nos puso ahí una pantallita, una imagen ¿cómo lo asociamos al turismo? Unas imágenes ahí de un hombre, de un pescado, y bueno, no Bien, sé, la verdad, no lo vi yo tan boom, ¿me entiendes? Okay. La verdad, es nuestra, la primera ¿cómo sesión le dije? prácticamente. Bueno, en sí es nuestra carrera, es nuestra base. O sea, si Sí, te gusta esta carrera, esto vamos en lleno, esto es lo que nos da el pool. Y exacto. Bueno, y fue un desánimo, no es lo que yo esperaba, pues la verdad, y estar pagando por algo que no es, entonces prefiero cambiarme de carrera, ¿me entendés? Comprensible Entonces, completamente. sí, porque, o sea, una cosa es que te lo pague tu familia, otra cosa es cuando te sale de vos y no es lo que vos esperás, entonces ahí está el error, ¿me entendés? Bien, entonces Entonces, solamente les voy a decir de que me brinden la oportunidad. Les aseguro de que mi manera de dar clases es que ustedes la den. Es decir, de nada me sirve yo venir y hablar y hablar y hablar y hablar. Yo sé que todos los estudiantes tienen un conocimiento básico y previo. Y hoy en día estamos en la era de la información. Es decir, cualquier persona hoy en día que tenga acceso a Internet, en redes sociales, en cualquier buscador, puede manejar cualquier tipo de información. Entonces, ustedes ya traen un conocimiento que lo único que lo que hace el docente es tomar ese conocimiento que ustedes traen y darle una guía, agarrarlo y comenzar a guiarlo a ustedes, ese conocimiento que ustedes traen. Es lo único. No esperen que yo voy a hablar aquí, hablar y hablar y hablar. Yo espero que ustedes también brinden parte de la clase. Yo estoy para aprender de ustedes también. Para poder aprovechar el tiempo, porque pues realmente tenemos poco, solamente 1 hora y media, ya nos queda solamente 1 hora. Entonces vamos a pasar al tema directamente para aprovecharlo. Y gracias a Luis, le repito, por la aportación. No se preocupen, les voy a pedir de que me brinden una oportunidad, que tengan confianza en la clase y les aseguro que va a ser muy diferente de ahora en adelante. Empecemos, chicos. Orígenes del turismo. ¿De dónde es que surgió en sí esta palabra? ¿De dónde surgió el turismo? Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que realizamos un viaje? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien pagó por ese viaje?
¿quiénes fueron las primeras personas que realizaron esto? Entonces, eso lo vamos a averiguar en una línea de tiempo. Una línea de tiempo que vamos a iniciar desde el año 0. Bueno, desde el año 0 no, porque estamos hablando, pues, un año que ya se escribe la historia, sino que lo vamos a ver desde la prehistoria. Es decir, desde aproximadamente hace 2.500 años, 2.500 millones de años, que fue cuando apareció el hombre en la Tierra aproximadamente, según los estudios. Entonces, en esta fecha, que fue donde estuvo la aparición del hombre, hasta los 5.000 años antes de, o sea, de nuestra fecha, hace 5.000 años antes de Cristo. ¿Qué pasa en esta fecha, en este rango? A esto se le conoce, es decir, no sé si me expliqué bien, cuando apareció el hombre, perdón, cuando se creó la Tierra hace 2.500 millones de años aproximadamente, después apareció el hombre hace aproximadamente 5.000 años. Entonces, cuando surgió este periodo desde el 2.500 años hasta los 5.000 años, a esto se le conoce como la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Pues es el tiempo en el que se conoce antes de que existiera la escritura. Entonces, se le conoce prehistoria porque ustedes saben que la historia empieza a crearse y a formarse a partir de que se escriben y que hay datos escritos en lo que son tanto como las piedras, como podemos ver esa imagen, ese ejemplo, las pieles de los animales que se utilizaban también para poder hacer los escritos de la historia. Entonces, en este tiempo de prehistoria se le conoce porque no había antes de esto un registro de lo que existía ni lo que hacían las personas en este momento. Por lo tanto, como este periodo es demasiado grande, es decir, imagínense 2.500 millones de años antes, hasta 5.000 años, estamos hablando de una diferencia de casi 2.400 millones de años, es decir, demasiado. Por lo tanto, la prehistoria se divide en 3 secciones. Lo que está la era paleolítica, que es donde existen donde el ser humano, permítanme que le voy a dar acceso a Camila. Bien, la prehistoria que se divide en tres etapas. La etapa de lo que es la paleontólica, o la era paleontólica, que es cuando el hombre trabaja o vive de manera nómada y solamente vive de lo que es la recolección de fruta, de lo que es lo que tenga a mano, es decir, no tiene ningún tipo de educación, no tiene ningún tipo de conocimiento. Entonces ahí es donde aparece el hombre en la era paleolítica. Después viene la era neolítica, que es cuando el hombre vive de la agricultura, es decir, en donde ya se vuelve sedentario y en donde esta persona ya puede hacer cultivo, en donde ya puede formar sus propios alimentos, en donde también ya aparece la rueda y ya puede trabajar por sí mismo. Entonces, la segunda era en la prehistoria se llama la era neolítica. Y después está la era de los metales. Que la era de los metales es cuando ya el ser humano ya forma con sus propios instrumentos para la caza, para la pesca. Entonces ya ahí donde aparece el cobre, donde aparece las armas, donde aparecen las flechas, las lanzas, las espadas, etcétera, etcétera. Entonces, pero en este tiempo de la prehistoria no podemos decir de que hubo algún evento relacionado al turismo porque no hay un escrito, que podamos identificar porque no existía todavía la escritura. Entonces, la era prehistórica se descarta completamente de que fue el primer momento en que apareció el turismo, porque no hay un hecho histórico escrito que lo pueda corroborar. Perfecto. Entonces, pasando esta fecha, entonces vamos a continuar a la siguiente época. La historia se divide en 4 épocas, que es la prehistoria, la edad antigua, que es la que vamos a ver ahorita. Entonces, la edad antigua se basa o se comprende desde los 5.000 años antes de Cristo, hace 5.000 años que apareció la escritura, hasta el año 476. Me gustaría de que alguien, sin buscar en Google, ahí rápido, tenga alguna idea de qué ocurrió en este año que fue importante en la historia para que se pudiera dividir ahí una época. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Qué podría haber pasado en el año 476 después de Cristo? ¿Qué pudo haber ocurrido? Estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo que apareció la escritura. Y después apareció hasta en el año 476 otra división de época que es la edad antigua. ¿Qué sucedió en este año 476? ¿Algunos saben?
¿Alguno tiene idea de qué ocurrió en el año 476? Me gustaría que si no tienen idea, por lo menos digan, no, profesor, no sabemos, para yo poder continuar y no saber que lo están buscando en Google ahorita. ¿Algún evento importante en la historia del mundo que haya ocurrido en el año 476? Si hablan todos a la vez no lo pueden poder entender. No, profe, no sabemos. Ok, en el año 476, el evento importante que cambió la historia del mundo y que por eso ahí se divide en la Edad Antigua, es la caída del Imperio Romano. ¿Por qué esto fue lo que dividió esta época? Es decir, ¿por qué se toma como un punto de referencia? Porque ustedes manejan, seguramente en películas que han visto o han escuchado en algunos documentales, el Imperio Romano fue el imperio más grande que había hasta en ese momento. Entonces, prácticamente gobernaban todo donde esté, era muy amplio, era muy grande, y por lo tanto, en la Edad Antigua, en el año 476, cuando ocurre la caída del Imperio Romano, entonces eso es porque aquí ya nacen otros imperios más grandes, es decir, ya nacen otras ciudades, otras civilizaciones de mayor poder militar, y por eso es que pueden derrotar al imperio romano. Ahora, profesor, ¿qué tiene que ver eso con la historia del turismo? ¿Por qué sabemos nosotros de por qué el turismo surgió en esa época? Entonces, esto es lo que ocurrió a nivel de historia mundial. Pero a nivel de turismo, ¿qué evento ocurrió en esta época, en la Edad Antigua? Bueno, ocurrieron los famosos y ya conocidos Juegos Olímpicos. Entonces, en esta época fue cuando iniciaron lo que son los Juegos Olímpicos que se hacían en el país de Grecia, exactamente en la ciudad de Olimpia, que es la que estamos viendo en la imagen. Es decir, estas son las ruinas de la ciudad, obviamente ya pues, no existe como tal, pero en este lugar es donde por primera vez existieron las primeras movilizaciones de personas con el objetivo de una recreación, es decir, de una actividad que ellos pudieran disfrutar en su tiempo de ocio. Entonces, el primer evento que nosotros registramos como una actividad turística en la historia son los Juegos Olímpicos. Es decir, a partir de aquí existen las peregrinaciones, como bien lo menciona ahí, en donde las personas se desplazaban de su lugar de origen hacia un lugar en el que ellos no habitan comúnmente, y eso es lo que se denomina como un desplazamiento turístico. Con el fin, obviamente, tiene que ser, ojo, tiene que ser, el objetivo tiene que ser para fines recreativos y de ocio. Porque si es para trabajo, si es para algún otro tipo de actividad, no es una actividad turística como tal. Tiene que ser con fines de ocio y de recreación. Entonces, recordemos, bueno, les voy a explicar, si en un caso no lo vieron, el turismo es eso, es una actividad que se realiza cuando un individuo se desplaza de su lugar habitual de habitación, es decir, de donde él habita comúnmente, hacia un lugar distinto, diferente al de su lugar de origen, y que además pernota en el lugar. ¿Qué significa pernoctar, profesor? Pernoctar significa la acción que realizan las personas de dormir en ese espacio diferente. Es decir, si una persona realiza un viaje de un lugar a otro, pero no realiza la pernotación del lugar, no es considerado como turista. Se le considera como un excursionista o como un visitante. Pero el turista es la persona que viaja de un lugar a otro y tiene que dormir en ese lugar. Es decir, tiene que pasar al menos 24 horas como mínimo para poder catalogarse como turista. Si no, se le denomina como un excursionista. Eso lo vamos a ver si en un dado caso, pues yo mire que estaba en la parte de las sesiones, lo que es los tipos de turistas. Entonces, ¿cómo se le cataloga? ¿Cómo decir cuando una persona es un visitante, cuando una persona es un excursionista, cuando una persona es un turista, cuando una persona es un viajero? Es decir, ¿qué características tienen cada una de ellas? Eso lo vamos a ver en la próxima clase entonces, para que podamos adentrarnos en el contenido. Entonces, para que nos quede claro, y si no lo están anotando, deberían, de que las cosas, el origen del turismo proviene desde la Edad Antigua, la primera actividad que se realizó como una actividad relacionada al turismo, los Juegos Olímpicos, porque realizaban peregrinaciones que viajaban de un espacio a otro con el fin de ocio y recreación para ver los Juegos en la ciudad de Olimpia, país de Grecia. Entonces, eso sucede como un primer registro de una actividad turística en la historia. Después de la Edad Antigua, continuamos al siguiente
a la siguiente época, que en este caso sería del año 476, que fue la caída del Imperio Romano, hasta el año 1492. Ahora les pregunto nuevamente, en la historia del mundo, ¿qué evento importante ocurrió en 1492? Que les suene, que lo hayan visto tal vez en geografía, en secundaria o en algún tipo de datos, o que les suene esa fecha, 1492. ¿Qué ocurrió en la historia de 1492? Me gustaría, Javier, que fue uno de los primeros que entró a la conferencia, a ver si puede tal vez apoyarnos. ¿Qué ocurrió en 1492? Si tiene alguna idea, alguna, no sé, algo cercano, Javier. No tengo idea. Ok, en 1492. El descubrimiento de América. Perfecto. Y si nos ponemos un poquito más, digamos, exigentes, ¿en qué día y en qué mes sería? Ufa, ya me lo pusiste difícil. Sí. Ok, no hay problema. En 1492, exactamente el 12 de octubre de 1492, cuando nosotros celebramos el Día de la Raza. ¿Por qué? Pues justamente por el descubrimiento de América. Entonces, en este año importante en la historia fue el descubrimiento de América. Entonces, esto se considera desde el año 476 hasta el año 1492 como la Edad Media. Es la segunda época en la que se divide. ¿Y por qué este evento, el descubrimiento de América, divide esa época? Pues justamente porque a partir de acá es donde existen y donde vienen a crecer lo que son las naciones, las potencias mundiales, ¿ya? Lo que son hoy en día las potencias mundiales, que es prácticamente toda la parte de Unión Europea. Es decir, todo lo que es el continente europeo se le conoce como las potencias del mundo en esta época, justamente a raíz del descubrimiento de América. ¿Por qué? Pues ya sabemos, por el hecho de que cuando ellos descubrieron este territorio, lo primero que hicieron fue saquear y agarrar todas las riquezas del territorio y llevárselo hacia su tierra. Entonces ahí fue donde ellos se potencializaron y comenzaron a surgir estas grandes naciones. Entonces ahí es donde surge lo que es la Edad Media. Entonces, esta división provoca de que pues existan ahora los países ricos y los países pobres a raíz de esto. Entonces, eso es lo que ocurre a nivel mundial en la historia. Pero a nivel de turismo, ¿qué habrá ocurrido en esta Edad Media? Ya en la Edad Antigua ya supimos que fueron los Juegos Olímpicos, pero en la Edad Media, ¿qué fue lo que apareció? En la Edad Media continuaron las peregrinaciones, es decir, las personas todavía viajaban de un lugar a otro, pero ya no lo hacían tanto por recreación, sino también lo hacían por descubrir nuevas tierras, por hacer tal vez nuevas misiones o nuevos horizontes que descubrir en lugares diferentes, pero además también surgieron los que eran los reyes o los reinos, ¿ya? Por eso de ahí también cuando ustedes han escuchado en la historia de que Cristóbal Colón viajó aquí a descubrir el continente, tuvo que pedirle permiso a unos reyes, ¿ya? Porque en esta época ya no existían los imperios en sí como tales del emperador, sino que existían los reyes. Entonces, los reyes hacían viajes y desplazamientos de un reino a otro, es decir, el rey de Nicaragua invitaba al rey de Costa Rica a venir a nuestro territorio. Entonces, obviamente, como hoy en día, el rey no viajaba solo, el rey viajaba con todo su equipo de trabajo, que en este caso se le llamaban séquitos, es decir, el equipo de seguimiento del rey era el séquito del rey, así se le conocía. Entonces, ellos viajaban de un reino a otro con todo su equipo de trabajo. Y por la nobleza, o por las leyes, digamos, de la nobleza, solamente los reyes tenían derecho a estar en los palacios de los reinos. Es decir, todo lo que era su equipo de trabajo no tenían ningún derecho porque no eran parte de la nobleza, solamente eran sus equipos de trabajo, los que lo acompañaban, sus cargantes, sus mozos, los que le lavaban la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucedía? Como ellos no podían estar en los castillos del rey, entonces tenían que hacer y crear otros establecimientos para que estas personas se pudieran quedar hospedadas, porque no podían estar en el castillo. Entonces, aquí fue donde surgió por primera vez en la Edad Media el término de hotel como tal, es decir, un espacio en donde las personas podían descansar o podían estar mientras
el rey terminaba de hacer todas sus actividades con el otro rey en el reino que hayan estado. Entonces, como ellos no podían estar en el castillo, se les hacían estos aposentos que no crean que era un hotel, o sea, no eran como lo conocemos ahora, no era que tenían camas, que tenían televisión, que tenían espacio amplio para trabajar, no, eran simplemente unos pesebres o tipos como cuartos, cuevas, en donde los ponían ahí, ahí dormían y esperando que el rey terminara de hacer todo. Entonces, pero en sí, como actividad turística, aquí es donde aparecen los primeros asentamientos para hospedaje, ya, en la Edad Media. Porque como les digo, aquí como pueden ver, el rey viajaba con todo su equipo de trabajo, pero ellos no podían estar. Por lo tanto, se les enviaban a estos espacios para que descansaran. Bien, entonces, en la Edad Media ocurre esto que es digamos, el surgimiento de las nuevas asentamientos para hospedaje. Después de la Edad Media, lo que sigue es la Edad moderna. La Edad moderna comprende desde el año 1492 hasta el año 1789. Ya aquí ya no les voy a preguntar qué evento importante ocurrió a nivel mundial, porque está un poquito complicado, porque no fue tan relevante, pero sí hizo un punto y aparte en la historia, que fue el hecho de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque en este caso, después de la Revolución Francesa, ya vinieron otro tipo de revoluciones. Entonces, la Revolución Francesa lo que hizo fue crear o darle a las personas la imagen de que podían cambiar la historia de su rumbo y no tendrían que vivir siempre bajo el dominio de ciertos reyes o de ciertos reinos. Entonces, esto hacía que las personas tuvieran mayor capacidad de libre pensamiento, mayor capacidad de expresarse libremente. Entonces, luego de esta Revolución Francesa, hasta aquí se le conoce como Edad Moderna. Desde el año 1492, de que se descubrió América, hasta el año 1789. ¿Qué ocurrió esto de parte de la Revolución Francesa? ¿Qué fue lo que ocurrió? El descubrimiento de más tierra. Ustedes saben de que a partir del descubrimiento de América empezaron a hacer nuevas expediciones y hicieron varias expediciones. Solamente Colón hizo 4 expediciones al territorio, pero una vez que él falleció siguieron haciendo más expediciones. Entonces, en esta época fue ya a nivel turístico, es decir, ya hablando de la actividad turística, ¿qué fue lo que surgió en la Edad Moderna? Bueno, ahorita chicos me está presentando la plataforma que me queda solo un minuto para poder continuar. Entonces, voy a cortar ahorita la videoconferencia y la voy a volver a iniciar para que entren nuevamente al mismo link. ¿Les parece? Bien, les decía que a partir de esta fecha ya pues empezaron a hacer lo que es el transatlántico para descubrimiento. Entonces ya hacían viajes marítimos. Es aquí en donde comienzan a hacerse viajes de exploración hacia lo que es el nuevo continente, el nuevo espacio, y pues ahí podemos tener otra actividad turística que es, digamos, el hecho de viajar mediante otras vías, como lo que era el mar, para otros fines, que era de descubrir nuevas tierras, pero al mismo tiempo también ya se podían hacer fines de recreación en esta época. Y la última época en sí de la historia que conocemos es la edad contemporánea, que es la edad en la que estamos ahorita, ya que eso es desde el año 1789, desde la caída desde la Revolución Francesa hasta nuestro tiempo o hasta la actualidad. En este caso sería el 2020, hasta aquí se conoce todo esto como la edad contemporánea. Profesor, ¿qué fue lo que ocurrió entonces en la edad contemporánea? En la edad contemporánea lo que ocurrió fue prácticamente la creación de los países en sí. Ya hubo pues, la división política de todos los países del mundo, en donde ya se podían hacer los límites de cada uno de ellos. Recuerden que los límites, digamos, los límites territoriales se definen por 2 razones. La número 1, por el hecho de que hayan un tratado, es decir, de que 2 países, 2 territorios se pongan de acuerdo y digan, ok, hasta aquí tengo mi límite y entonces ya no voy a poder pasar hacia tu lugar porque eso es soberanía tuya. O la otra opción para poder establecer un límite territorial es la guerra, es decir, 2 países o 2 naciones que se enfrentaron y entonces al final la nación victoriosa fue la que se quedó con la parte del territorio que estaban luchando. Entonces son las 2 formas de cómo probar un límite territorial entre los países. Entonces, ya aquí se formaron los países, los límites políticos, etcétera, etcétera. También fue el desarrollo de la tecnología. De hecho, en los últimos 20 años ha habido un desarrollo grandísimo
lo que no existía hace 20 años es increíble. Es decir, el desarrollo tecnológico que ha habido desde el año 1990 hasta nuestra fecha, o del 2000 incluso, digámoslo, hasta acá, es increíble. Todas las cosas que han aparecido y cómo se han desarrollado hoy en día, prácticamente ya todo se hace solo. Ya no lo hacemos nada nosotros, todo lo hace solo, desde la palma de nuestra mano, teniendo el dispositivo celular. Desde ahí podemos controlar muchas cosas. ¿Qué más sucedió en esta época? Pues al final hubo lo que es el desarrollo de la economía, es decir, ya las personas obtuvieron, o los países crearon su propia moneda, y esto pues sabemos de que es un aspecto importante también para el turismo, porque ya a partir de eso se hizo los paquetes, el costo y todo eso. También creamos, o se formó en esta época, a partir de esta fecha, ya se crearon los viajes transatlánticos de manera turística, es decir, hablando de cruceros. Ahí tenemos uno de los más famosos que surgió en el año de 1972, si no me equivoco, que es el Titanic. Y a partir de aquí, pues ya empezaron a surgir nuevas ideas en base al turismo. Es decir, en resumen, prácticamente aquí hubieron nuevas formas de viaje, porque como también ocurrió la revolución industrial, entonces por medio de la revolución industrial hubo nuevas formas de viaje. ¿Qué hacía qué hizo o qué mejoró la revolución industrial? Dos cosas. La economización de los costos, es decir, ya ahí las personas, el trabajo que realizaban 20 personas, lo podía realizar una sola máquina. Y lo otro es digamos, la minimización de tiempo, es decir, los viajes ya no los hacían a caballo, ya los hacían mediante botes, mediante trenes, y por lo tanto la distancia entre las ciudades o entre los destinos era más corta. Empezaron a surgir las cadenas de hoteles, empezaron a surgir los nuevos servicios turísticos, restaurantes, hoteles, turoperadoras, agencias de viajes. Cualquier servicio turístico que nosotros conozcamos ya empezó a surgir en esta época, y ya pues hoy en día, en resumen, en la edad contemporánea lo que hubo fue la consolidación del turismo como tal. Es decir, en esta fecha apareció el que es conocido como el padre del turismo, que es el señor Thomas Cook. Si no manejamos la historia de Thomas Cook, me voy a tomar a la tarea de dedicarle un tiempito en la próxima sesión para que nosotros conozcamos en sí quién es esta persona, que es muy importante para el turismo. Thomas Cook, no sé realmente alguien ha conocido o ha escuchado a esta persona. Es más, ¿le suena ese nombre, Thomas Cook? ¿Alguna vez lo escucharon? Para nada. Ok, entonces eso es como que nosotros digamos que hemos escuchado poesía en Nicaragua y no hemos escuchado nunca el nombre de Rubén Darío. Entonces, Thomas Cook es conocido como el padre del turismo y fue la primera persona que creó los viajes como tal, como destinos turísticos y que fueran pagados. Fue el primer viaje. Y ojo, no crean de que fue con 3, 4 personas. El primer viaje que realizó lo hizo con 500 personas. Y ni siquiera fue, digamos, con fines de recreación, sino de que esta persona fletó o alquiló un tren para viajar a una convención antialcoholismo. Y entonces él llevó a 500 personas que sufrían de este vicio a esa convención, pero no las podía llevar ruteados, como decimos nosotros, no podía agarrar tren tras tren tras tren. Entonces lo que tuvo que hacer fue fletar uno, es decir, alquilar uno y llevárselos a todos en ese tren. Entonces fue la primera vez que se hizo un viaje de manera expreso y que se hizo en sí organizado. Fue la primera vez que se realizó un viaje organizado con este fin. Entonces, ahí vamos a ver un poquito más a detalle la historia de Thomas Cook, porque realmente es muy importante. Después de ahí, él creó la primera agencia de viajes conocida en el mundo. Esta persona era inglesa, es decir, proveniente de Inglaterra, y creó la primera agencia de viajes que se llamó Thomas Cook & Son. Esto lo pueden buscar si quieren en internet, pero yo se lo voy a traer igual en una sesión. Unos 20 minutos le vamos a dedicar a esa historia. De hecho, ¿sí? creo que sí lo vimos en una sesión, porque lo tengo anotado acá. Ah, ok. De 1841, Thomas Cook realizaría el primer gran viaje. Sí, así que lo vimos. 1841. Ah, perfecto. Ok, está bien. Entonces tal vez le reducimos unos 10 minutos en vez de 20, 10 minutos. Pero es importante porque al final, como les digo, esta persona es conocida como el padre del turismo por el hecho de que creo, y hoy en día todavía existe las agencias de viaje y las grandes cadenas hoteleras al nombre de Cook, ya, porque eso fue creado en herencia. Entonces, prácticamente la persona que modernizó las actividades turísticas. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de todo lo que vimos en esta línea de tiempo, ahí podemos ver cómo fue surgiendo cada actividad turística durante cada época. Entonces,
Ya hoy en día tenemos una variedad increíble de actividades que podemos realizar. De hecho, me fijé que ustedes en las sesiones también tenían los tipos de turismo, o sea, la tipología de turismo. ¿Qué podemos hacer? Turismo de aventura, turismo sol y playa, turismo nocturno, turismo rosa, turismo de extremo, turismo de deporte, tantos tipos de actividades que hay hoy en día que ustedes tienen la oportunidad de, en cualquier valga la redundancia, cualquier oportunidad que tengan de cualquier actividad en donde ustedes puedan crear turismo, pueden aprovecharlo como una actividad para generar ingresos. Entonces, hay tanto mercado, me parece que también miraron lo que fueron los elementos del turismo, que va incluido lo que es el mercado turístico, la oferta turística, los servicios turísticos y en dado caso también el espacio geográfico. Entonces, hay tanto mercado turístico con el cual trabajar y con el cual van a tener la oportunidad ustedes de trabajar una vez que pase esto de la pandemia y que va a haber una gran oportunidad de trabajo. Entonces, yo les animo a que continúen en esta carrera, que de verdad que les va a ser de mucho provecho si ustedes también ponen de su parte, porque de nada sirve que la carrera sea muy bonita si al final yo no le pongo interés. Entonces, la carrera es muy bonita, es muy atractiva, pero dependería también de ustedes, no solamente en sí, del programa de la asignatura, ni del contenido que tenga la carrera, sino de cuánto empeño ustedes le van a poner a esto. Quitando ese paréntesis, entonces pasamos a lo siguiente. Orígenes del turismo los tenemos allá. Yo lo quise hacer rápido porque pensé que ya lo habían visto, pues, pero ahora creo que vamos a tomar un poquito más de tiempo para trabajarlo. Continuemos, porque ya solamente nos quedan 35 minutos. Una vez que se consolida el turismo y una vez que ya tenemos en sí el turismo como tal y que ya lo conocemos, entonces, ¿cuáles son los impactos que genera este en nuestro entorno? Es decir, ¿qué impactos podemos ver que genera? Pueden haber incluso, oigan, no solamente se consideran impactos positivos, también negativos, también pueden haber impactos positivos. Entonces, ¿qué impactos son los que genera el turismo en nuestro entorno? Vamos a verlos desde 3 ámbitos. Desde el ámbito social, desde el ámbito ambiental y desde el ámbito económico. Entonces, primeramente, la actividad turística genera impactos positivos o negativos sobre un destino, región o el país, lo que les había dicho ahorita. El gran desafío que tenemos es cómo evitar o cómo minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos. Entonces, esto es como, toma lo bueno, desecha lo malo. Entonces, tenemos que ver los impactos negativos y tratar de hacer el menor cantidad de impacto que haya, es decir, tratar de minimizar lo mayor posible. Y aprovechar estos impactos positivos que genera el turismo en estas 3 áreas, en económico, social y ambiental. Entonces, veamos. En la parte económica, generación de servicios, perdón, en la parte ambiental, no, perdón, en la parte económica. En los aspectos positivos, genera divisas por prestación de servicios. Es decir, les voy a hacer un pequeño ejemplo. Lamentablemente no tengo acá, permítanme, voy a ver si puedo tener una presentación. No tenía preparado eso, pero permítanme. Se logra ver, ¿verdad? La presentación en PowerPoint. Quiero hacer un video, quiero hacer una imagen del departamento, del país de Nicaragua. Ok. Para ustedes, pregunta así general, me puede responder cualquiera, no importa. Lo que ustedes piensen, aquí yo opino que ninguna respuesta es errónea. Todas las respuestas son válidas, simplemente hay que darle verle su punto positivo y su aportación. Solamente confírmame si se logra ver el mapa de Nicaragua. Sí. Ok. Entonces, pongámosle, ¿por qué son importantes generar divisas? Digamos que aquí en nuestro país nosotros tenemos, suponiendo tengo 3 personas aquí, Javier, Yubelki y Daira. Entonces, si yo vengo y ustedes son, digamos, los vendedores de Nicaragua, los que prestan servicios de turismo, y entonces yo soy un cliente de ustedes. Entonces, digamos que en Nicaragua nosotros generamos
$1000, digamos. Permítanme que se pueda ver. Espero que se vea ahí. Digamos que en toda Nicaragua nosotros tenemos $1000. Esos $1000, perdón, 1000 córdobas. Esos 1000 córdobas están distribuidos en nosotros 4. Es decir, Eric García, en Yubelki, en Javier y en Daira. Entonces, a cada uno, si nosotros dividimos esto, a cada uno nos va a corresponder tener en el país 250 córdobas. 250 córdobas. Entonces, suponiendo que ustedes sean los prestadores de servicios turísticos, Yubelki tiene un restaurante, Javier tiene un hotel y Daira tiene una agencia de viaje. Entonces vengo yo con mis 250 córdobas y yo le compro a Daira un paquete turístico y pues hago uso de su servicio. En el paquete turístico ella incluye el hospedaje en el hotel de Javier y la alimentación en el restaurante de Yubelki. Entonces, cuando termine mi estadía, digamos que me quede por una semana, es que imposible, pues con 250 pesos no duro ni 3 horas en Nicaragua. Entonces, suponiendo que yo dure una semana con esos 250 córdobas aquí en Nicaragua y yo vengo y presto el servicio y pago el servicio para que ustedes me puedan brindar todas sus comodidades en cuanto al restaurante, al hotel y a la agencia de viaje. Una vez que yo me retire, o mejor dicho, una vez que yo regrese a mi casa, ¿cuánto dinero hay en toda Nicaragua? Si yo a ustedes, yo les compro el servicio y ustedes, digamos, me den vuelto y después yo vengo y compro otro servicio en otro lugar y después me den vuelto. ¿Cuánto dinero hay en toda Nicaragua si nosotros realizamos esa actividad? Al final del día, ¿cuánto dinero habría? Suponiendo que yo soy un turista nacional, que yo no vengo de fuera. Recuerden de que yo tengo estos 250. También Belki tiene esos 250. Javier tiene esos 250. Y Daira tiene esos otros 250. Bien. Entonces, yo pago de mis 250, yo pago 100 Córdoba a la agencia de viaje. A la agencia de viaje que es esta. Entonces, yo aquí ya no son 300, son 350. Después me quedan estos 150. Después yo le pago al restaurante 50 córdobas por un almuerzo que tuve. Entonces ellos ya tienen 300 y a mí solamente me quedan 100. Y digamos que después en el hotel yo pago una noche, me cuesta $100, pago 300. ¿Y a mí cuánto me quedan ya? ¿Cuánto dinero hay en toda Nicaragua después de que yo hice mi actividad turística? 1000. Que aquí dice mal la suma, ¿verdad? Porque aquí tengo 300, había 250, 100, aquí es 350. 350. Correcto, hay 1000, gracias a Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué es importante, como lo mencionamos aquí, por qué es importante la generación de divisas por prestaciones de servicio? La divisa es el ingreso que nosotros tenemos de fuera. Porque, como bien lo vieron, si nosotros solamente nos dependemos del mercado turístico nacional, entonces nosotros podemos tener diferentes actividades económicas relacionadas al turismo. Pero una vez que nosotros realicemos todas esas actividades, ¿cuánto creció en sí el total de la economía del país? Nada, quedamos en los mismos 1000. Es decir, no generamos ningún provecho. Es por esa razón que es importante que nosotros recibamos divisas de las personas de fuera. Porque suponiendo de que yo haya sido un extranjero, de que haya sido una persona que los visitaba de Europa, y entonces vengo yo con, en vez de 350, vengo yo, y entonces yo vengo y comienzo y traía, digamos ya en conversión, traía 500 córdobas para gastar en Nicaragua. Entonces, una vez que yo traigo esos 500 córdobas para gastar, yo divido de aquí, yo pago este servicio a esta agencia de viaje, ya me disminuye a mí, pero a él incrementa. Cuando llegamos al ejercicio, suponiendo que la agencia de viaje me cobra 200 pesos, ya aquí ellos ya tienen 550. Y después a mí me quedan 300. Suponiendo que el almuerzo me cobren 100 pesos,
Entonces ya después ellos ya tienen 400, a mí me quedan 200. Y suponiendo que el hospedaje en el hotel me cobren otros 200, entonces ya tendría ellos 250 y yo me quedaría con 0. Entonces, al final, ¿cuánto dinero hay en toda Nicaragua? Tomamos esto. 500. Exacto. Entonces, es justamente por esta razón de que nosotros nos debemos de preocupar por el mercado internacional. Porque si no, lo único que se realiza cuando hay ciertas actividades de promoción turística a nivel nacional, lo único que se realiza es una dinamización de la economía. Eso es todo. Es decir, el dinero se mueve para acá, se mueve para allá, se mueve para acá, pero crecimiento económico no hay en Nicaragua. Sí, solamente dependemos de las actividades turísticas nacionales o simplemente del mercado turístico nacional. Entonces, es importante por eso que la imagen del país se mantenga bien, estable, para que las personas nos visiten. Les quiero hacer una consulta. ¿Ustedes vieron o estuvieron pendientes cuando Luisito Comunica vino aquí al país? ¿Miraron sus videos y estuvieron conscientes de todas las cosas que hizo? ¿Miraron los videos en YouTube? ¿Se dieron cuenta? ¿No lo vieron? No sé. Bueno, yo solo me enteré, pero nunca me interesé, nunca lo vi. No. No vieron, no se interesaron en ver video. Ok. Entonces, antes de que él viniera a Nicaragua, las redes sociales de él los invadieron diciendo, porque fue justamente en el 2018 cuando pasó lo que todos ya manejamos. Entonces, las redes sociales de él lo invadieron diciendo, no vengas a Nicaragua, no vengas a Nicaragua, no vengas a Nicaragua, te van a matar aquí, es horrible, no vengas a Nicaragua, no vengas a Nicaragua, no vengas a Nicaragua. Y todo eso lo ponía, no vengas a Nicaragua. La cuestión está que al final se aventó, vino a Nicaragua, hizo su trabajo y se fue. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la imagen del país está golpeada porque hoy en día hay una herramienta muy, muy fuerte que se llaman redes sociales, en donde ahí cualquier persona publica lo que quiera poner y entonces esa herramienta de redes sociales hay que saberla utilizar para el bien propio. Esto lo digo a nivel general. Entonces, él vino, realizó su trabajo, sí tuvo algunos inconvenientes porque sí mencionó él en sus videos que fue en ciertos momentos perseguido, no perseguido, sino que, digamos, seguido pues por alguna oficial de policía para ver que realmente andaba haciendo su trabajo, que en el aeropuerto le revisaron muchas cosas y todo eso. Pero al final realizó su trabajo y se fue. Y hasta cierto punto él dijo que no tuvo ningún inconveniente. Después viajó a Argentina la semana siguiente y en Argentina, a los 2 días creo que estuvo en Argentina, le robaron. Es decir, estuvo ahí y salió no sé a dónde y le robaron la cámara, le robaron el celular, le robaron la billetera y pues perdió muchas cosas. Y él lo subió pues en sus videos diciendo eso. Entonces, yo me pongo a pensar, si nosotros mismos no trabajamos en fomentar de que Nicaragua es un país agradable para estar, entonces, ¿cómo vamos a hacer de que las personas se lo crean? Y esto apartando cualquier ideología, porque a mí no me interesa cualquier ideología política, nada, no hay que resguardar todo el peso en el trabajo que tiene que hacer el gobierno, porque al final ningún gobierno del mundo hace todas las cosas bien, ningún gobierno. Entonces, me interesa de que nosotros trabajemos con lo que tenemos, es decir, no pensar qué podemos hacer si tuviéramos tal cosa, sino, si tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos ya, ahorita en nuestras manos? Entonces, es importante que nosotros empecemos a crear y a fomentar estrategias para dinamizar la actividad turística. Y como le digo, atraer la atención de las personas de fuera. Por mucho tiempo Nicaragua estuvo en un crecimiento económico increíble, es decir, por mucho tiempo Nicaragua estuvo creciendo año tras año en cuanto a visitas de turistas, en cuanto a lo que eran las divisas que generaban esto. Y después pues sucedieron diferentes situaciones que crearon una barrera y eso provocó el estancamiento completo del crecimiento. Entonces, este ejemplo yo solamente se los hago para que ustedes vean de que realmente, si ustedes miran en noticias y cosas así, sean críticos, chicos. No críticos para, digamos, afectar a las personas, sino críticos para dar mi punto de vista, para ver las cosas, analizarlas y dar mi propia versión, o mi propia opinión acerca de eso. No solamente decir sí, sí, no, no, sino que ver lo que pasa, analizar esas noticias, analizar la situación y ver si realmente el hecho de que en Semana Santa estén las personas viajando a ciertos lugares, realmente eso va a generar incremento en la economía del país.
o solamente está dinamizando la economía para que ellos puedan, digamos, hacer uso de servicios, pero en sí el crecimiento, ¿dónde está? Entonces el crecimiento está en la generación de divisas de las personas de fuera. Espero que haya quedado un poco clara esa parte, por eso es muy importante que nosotros siempre, y ojo, para sus futuros proyectos, enfóquense en el mercado turístico internacional. ¿Ya? Que yo quiero ser promotor de mi cultura y de mi ciudad, sí, pero promuévanlo a las personas que realmente vayan a valorar eso. Nosotros por lo general tenemos la mala cultura de que no aprovechamos ni nos llama la atención lo que nosotros tenemos y lo nuestro. Lamentablemente hay que ser honestos. Por eso debemos de enfocarnos en el mercado turístico internacional, porque es del que verdaderamente podemos sacar un buen provecho. Bien, entonces el turismo genera rentas de estados, municipios por conceptos de impuestos. Cuando las personas vienen y hacen consumo de cualquier tipo de producto, siempre pagan impuestos. El más famoso que nosotros conocemos, el IVA, el impuesto al valor agregado. Cuando ustedes compran algo en algún restaurante, siempre les cobran ahí el IVA. Entonces eso genera también para que esos impuestos, en teoría, fueran para inversión en infraestructura turística o cualquier otro tipo de proyecto en beneficio de la comunidad. Turismo receptor, entrada de lujo y flujo económico, también genera inversión privada, es decir, cuando un país se está viendo que tiene un crecimiento económico por razones turísticas, que está teniendo un incremento económico, entonces las personas se preocupan por invertir. Entonces ya no solamente es de que recibamos de fuera a los turistas para que puedan venir a pagar, sino que también vengan las personas a invertir, y eso genera un doble beneficio. Invierten en el país, generan más divisas y además provocan lo que son los empleos, ¿ya? Que por ley, cualquier inversionista que venga aquí a Nicaragua, por ley, tiene que emplear mano de obra nicaragüense. No en todas las empresas, pero sí mano de obra nicaragüense tiene que ser por ley. Entonces, es otro de los beneficios de la generación de inversiones privadas, inversiones públicas también para la facilidad de desarrollo de actividades turísticas. Es decir, de nada me sirve a mí tener un lugar bonito, una playa bonita, si no tengo una carretera para llegar, o una comunicación para poder alcanzar este espacio. Y dentro de los aspectos negativos del turismo, por lo general, ocurre una inflación en la economía. Estoy hablando de manera económica. ¿Por qué es negativo? Porque, ok, digamos, no sé si ustedes tienen una oportunidad o se han recordado, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, tenemos 20 minutos. No sé si recuerdan o si ustedes existían ya cuando el Puerto Salvador Allende todavía no se construía. No sé si ustedes lo vieron en fotos o tal vez lo han comentado. Ahí era solo bares en donde había droga, alcohol, prostitución. Era algo que ustedes no podían pasar por ahí porque o salían muertos o no salían muertos o salían robados o golpeados o algo. Entonces, no era un lugar en sí atractivo para visitar. Hoy en día, y por lo tanto los precios también eran súper bajos. Hoy en día ir a comer a un restaurante ahí al Salvador Allende te sale un ojo de la cara. ¿Por qué? Porque como es ahora atractivo visualmente, entonces eso hace que los precios automáticamente suban por medio de la inflación, por medio de que hay un mercado que está llegando a este lugar. Entonces, un impacto negativo que genera el turismo es de que a pesar de que hay personas que están visitando el lugar, pero ya visitar el lugar no es tan accesible como antes, ya por lo que está bastante atractivo. Entonces ya las personas que van ahí son personas que deben tener un poder adquisitivo más o menos estable. Entonces ese es uno de los puntos negativos, que el turismo cuando tiene mucha aceptación también los precios suben automáticamente para aprovechar la demanda. No siempre los recursos generados son reinvertidos, salida de divisas, es decir, a veces las personas que invierten en el país, las utilidades que tienen no las vuelven a invertir en el lugar, sino que también las quedan para ellos o invierten directamente en otro espacio fuera del territorio. Ese es uno de los aspectos negativos cuando se vienen a hacer inversiones de fuera. Bien, esto es lo económico. En la parte social, entonces tenemos, como ya hemos dicho anteriormente, el turismo genera empleo. ¿Por qué? Porque mediante se crea un hotel, se crea un restaurante, una agencia de viajes, siempre tiene que haber personas que lo administren o que lo trabajen. Entonces, aspecto positivo, genera empleo. Facilidades construidas para la actividad turística serán utilizadas por parte de la población local. Es decir,
Si en cualquier comunidad se abre como un centro recreativo o un parque, pues las personas hacen uso de este parque o este centro que está en sus comunidades, porque están cerca de ellos y entonces ellos tienen el beneficio de poderlo utilizar. Demanda de empleos calificados para implicar mayor inversión en la formación de generación de empleo local. Es decir, mientras más desarrollado esté el turismo, se necesita que la mano de obra esté más especializada. Si yo voy a tener un restaurante de 4 o 5 tenedores, porque pues eso lo vamos a ver, no sé, tal vez más adelante, si ustedes en su pensión lo tienen, la categoría de restaurante y la categoría de hoteles. Si ustedes van a tener un restaurante de 4 tenedores o 5 tenedores, no pueden tener una persona que se formó cocinando en una fritanga, porque no va a tener el conocimiento previo para lo que es la comida gourmet internacional. Entonces yo tengo que tener un chef estudiado, especializado en esto. Ahora, cuidado, ojo, si ustedes quieren ser chef, porque también esa es una especialidad de la carrera. Pero para eso ustedes tienen que crear como mínimo aproximadamente 2000 recetas propias de ustedes. Es decir, pues tienen que ir, más si no saben cocinar, pues cuando a ustedes les gusta cocinar y saben y quieren tener esa vocación y enfocarse al chef, tienen que crear por lo menos mínimo 2000 recetas propias de ustedes. Y aparte, aprender otras 5000 que les enseñan pues en la escuela de hotelería. Bien, entonces necesitan tener mayor especialización los cargos que van a trabajarse en esta área, porque entre mayor calidad tenga el servicio, tengo que tener mayor calidad en el personal de trabajo. Valoración de la cultura local, es decir, cuando yo veo que está desarrollándose un lugar porque está presentando su cultura, entonces al final pues a mí me llama la atención porque este lugar está creciendo bastante. Es decir, ¿qué tienen ellos que al final a las personas les gusta ir ahí? Entonces me motiva a mí a conocer más de la cultura del lugar, por qué ese lugar está creciendo bastante. Entonces eso es un aspecto positivo. Pero en lo negativo, ¿qué podemos ver en la parte social del turismo? La expansión del turismo puede provocar desplazamientos de culturas locales, es decir, hay espacios, así como es posible que crezcan el interés por las culturas locales, puede ser de que también por crear un gran hotel o crear un gran centro recreativo, yo tenga que exterminar o deteriorar una comunidad con una cultura rica en cuanto a lo que son costumbres y tradiciones. ¿Por qué? Porque me interesa más la parte económica que la parte cultural. Entonces, a veces el invertir en espacios que son de gran atractivo cultural genera un impacto negativo. Discriminación en fuentes de empleo, preferencia de extranjeros, eso sucede más cuando son las inversiones de fuera, pues no necesariamente cuando son inversiones locales. Pérdida de la cultura y tradiciones. ¿Por qué se puede dar una pérdida de cultura y tradiciones en el turismo? Porque cuando nosotros recibimos la visita de personas de fuera, casi en su mayoría, tal vez no en su mayoría, pero una gran parte, se contagia de la cultura de estas personas. Y es por eso que hoy en día hemos visto aquí en Managua, sobre todo, que nosotros tenemos restaurantes italianos, restaurantes chinos. ¿Cuántos restaurantes chinos han salido hoy en día? Es decir, ustedes ven por todos lados restaurantes chinos, restaurantes italianos. Ya, es decir, la cultura se apropia o nosotros perdemos nuestra propia cultura de ofertar nuestros propios productos por el hecho de que lo hemos asimilado de otras personas. Cambio drástico en la vida de la gente local. Sí, a veces cuando, por ejemplo, las personas hoy en día que se están creando varios puentes de desniveles, pues las personas que habitaban, ¿cierto?, en estos espacios, en estos territorios, pues un cambio de vida drástico porque tuvieron que mover. Obviamente, pues les pagaron su tierra y todo eso, pero tuvieron que desplazarse y moverse porque por ahí iba a pasar una calle y ahorita están haciendo una construcción por el Centro Sur, todo ese lado, hasta lo que es la Rotonda del Periodista. Y todas estas casas y hogares que están en La Paz los están quitando porque van a ocupar. Entonces, siempre la parte de los cambios drásticos en el turismo, cuando son estos tipos de construcciones y de infraestructura, es negativo. Y también el crecimiento de problemas sanitarios como salud, violencia y otros. Salud, porque ya sabemos que cuando hay turismo masivo, cuando hay una gran cantidad de personas en un espacio, entonces esto genera de que haya mucha basura, de que no se tomen medidas y que al final se contaminen, ya sean ríos, lagos o cualquier espacio en donde se pueda desarrollar cualquier actividad turística. En el caso de violencia, porque ya sabemos que donde hay muchos ingresos, donde hay personas que muchos visitan, pues eso es también como un imán para la delincuencia. Entonces, también un aspecto negativo cuando hay mucho crecimiento del turismo. Por eso hay que ir de la mano con todos los requisitos para poder trabajar esta actividad que es tan importante para cualquier país del mundo. Es decir, si va a crecer el turismo, también tengo que hacer crecer los
lineamientos de seguridad en estos espacios, ¿ya? Para poder evitar de que haya el crecimiento de violencia por delincuencia y todo eso. Bien, estos son algunos impactos positivos y negativos del turismo en la parte económica y social. Pero ahora, ¿cómo estamos nosotros hoy en día? El turismo, ¿cómo está para poderlo trabajar? Es decir, ¿qué nuevas tendencias hay? ¿Cómo están viajando ahorita los turistas? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué tenemos que tener nosotros para que las personas sientan esa atracción de venir a Nicaragua? ¿Cuál es el país en sí que más turistas recibe en el mundo? A ver, cualquiera, Daira, Yubelki, Javier, que se les venga a la mente. A ver, vamos a ver quién la pega de los tres. País con mayor visita de turistas en el mundo. ¿Cuál creen que sea? No me digan Nicaragua, porque ¿cuál creen ustedes que sería? A ver, no importa, este es más, a ver si la pegan de suerte. Daira, me gustaría que dijera algún país que piense que reciba más turistas en el mundo. Esto pensando, obviamente, antes de la limitación de los viajes por la pandemia. ¿Cuál es el país que más turistas visita en el mundo? Y sin estarlo buscando en Google, ahorita, el primer país que se le venga, ¿cuál sería? Daira. O Yubelki. Cualquiera, no importa. Si lo mencionan, si creen que puede ser ese, seguramente va a estar en la lista, porque aquí voy a tener una lista de 10 países, los más visitados del mundo. No sé si es país, profesor, pero yo diría Las Vegas. Ok, Las Vegas. Estados Unidos, pues. Estados Unidos sería el país, Las Vegas es un estado. Entonces, Estados Unidos, ok, Estados Unidos. Otro que piense que sería más visitado. España. Inglaterra. España, Inglaterra, podría ser España, sí, Estados Unidos. ¿Algún otro? ¿Qué país que ustedes crean que son más visitados? Brasil. Brasil, podría ser. China. China, sí, bastante. Brasil es uno de los más visitados, pero no está tal vez dentro de los 10 más visitados. Bien, vamos a ver. El país más visitado en el mundo, tenemos en primer lugar Francia. Primer lugar, el más visitado. Y recibe, estos datos pues son, como les digo, antes de la pandemia, yo lo puse el año 2018, pero actualmente todavía se mantiene, es decir, lo que incrementa es la cantidad de turistas que reciben, pero en la posición sigue siendo la misma. Francia, primer lugar, país que más visitantes recibe, pues ahí tenemos con un total de 89 millones de turistas al año reciben. Nosotros apenas llegamos, la máxima cantidad que hemos llegado ha sido de, creo que de 1,5 millones de turistas en un año. Entonces, bueno, 89 millones nos dejan como mucha distancia. Segundo país más visitado, por ahí lo mencionaron, España, el que más recibe también, con 82 millones. Tercer lugar, ¿cuál sería? Si tenemos Francia, España, ¿cuál podría ser el tercer lugar? A ver. Yo digo Inglaterra. Inglaterra, no es Inglaterra. Estados Unidos. Tercer lugar, Estados Unidos, entre los más visitados. 79 millones pues, para el año 2018. Ahorita seguramente ya han incrementado. Y ahí pues siguen los demás países, que tenemos China, lo mencionaron ustedes, también uno de los más visitados, y lamentablemente uno de los más visitados, que por eso estamos así, porque ahí fue cuando todo el mundo salió contagiado, y pues es uno de los países más visitados. Italia, Turquía, México, Alemania, Tailandia, y el 10º Inglaterra, como lo mencionaron ahí. Ya, Reino Unido, Inglaterra es el mismo. Pero la idea es de que nosotros no solamente veamos estos datos, sino que los hagamos hablar. ¿Qué podemos sacar de estos datos? Es decir, rápido, porque nos quedan 2 minutos. ¿Qué rápido podemos describir de este pequeño cuadro? A ver, ¿qué pueden observar ahí? Díganme algo, algún dato que les llame la atención de eso. Cualquier dato que le llame la atención. Bueno, Francia tiene la Torre Eiffel, que es Patrimonio de la Humanidad, me parece. Supongo que eso es lo que atrae más a la gente. Sí, Francia de hecho tiene bastante historia y todo eso. Pero en sí, digamos, el cuadro en sí que hemos visto, todos los países, la cantidad de personas que llegan y los continentes, ¿qué les llama la atención? Que Europa es uno de los más mencionados.
Perfecto, o sea, Europa como uno de los continentes más visitados del mundo, de hecho el más visitado. Si miran en la representación de los 10 países, tenemos, solamente de Europa tenemos 5 países. Imagínense, es decir, la mitad de los 10 países más visitados son de Europa. Ahora, pregunto, ¿por qué puede verse o a qué se puede ver eso? De desarrollarse por el contexto histórico y todo lo que ha ocurrido ahí. ¿Qué les parece? Perfecto, no, de hecho está bien. Ahora, ¿por qué? Justamente porque sí, habíamos visto en la línea de tiempo de que Europa, al momento de conocer nuevas tierras y de tomar todas las riquezas del continente americano, prácticamente eso potencializó el poder de las naciones y pues tuvieron un mayor crecimiento económico y pues también ellos formaron y crearon su propia su propio lineamiento, su propia historia. Entonces eso beneficia al final de que ellos tengan más atractivos históricos. Y aparte que ellos se consideran como el primer mundo, es decir, de que estas naciones estuvieron mucho más desarrolladas antes que nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, tienen un poco más de historia. Aparte de eso, también la gastronomía en Europa es bastante llamativa. Es decir, en un espacio súper pequeño, Europa, en comparación a América y a extensión territorial, América es súper más inmensa que Europa. Pero porque Europa en un espacio tan pequeño tiene mayor diversidad en cuanto a gastronomía, en cuanto a cultura, en cuanto a tradiciones. Entonces, eso es algo muy llamativo, porque también en Europa es muy fácil acceder de un país a otro. Es decir, uno puede estar en Europa, perdón, en España y fácilmente viajar a Francia, fácilmente viajar a Portugal o hasta incluso a misma Inglaterra, porque las vías de comunicación son bastante accesibles. Entonces, otro de los atractivos de visitar es porque las vías de comunicación son tan fáciles de acceder que uno puede visitar 3 países perfectamente en 3 días, un país por día. Entonces, esa es otra de las razones por la cual Europa es bastante visitada por turistas a nivel. Y yo no descarto que los mismos turistas de esos 82 millones que recibe España fueron a Francia también, o los que fueron a Francia que también visitaron Alemania o Inglaterra. Entonces, no descarto porque, como les digo, son destinos tan cercanos que al final eso también es algo que llama la atención de los turistas. Bien, me gusta. Entonces, esa es la cuestión, que cuando nosotros veamos un cuadro, no solamente leer los cuadros, ahí dice, ok, Francia primero, con tanto, no. ¿Qué me dice eso? ¿Qué me indica? ¿Por qué Europa? ¿Por qué podría ser? Ya dijimos de que por la cultura, por la historia y también por la distancia. Entonces, el segundo continente más visitado sería, bueno, ahí se dividen los dos, está América y Asia con 3 y 3. Entonces, pero al final, si se fijan de América, no, perdón, América son 2. Entonces, el tercer país más visitado, perdón, segundo continente más visitado, Asia, y el tercero sería América. Y de América, si se fijan, es solamente en la parte del norte, Estados Unidos y México. Es decir, ¿qué sucede? ¿Por qué Centroamérica? ¿Por qué Sudamérica? Por ahí me mencionaron Brasil, según un país bastante visitado para mí, pero no entra dentro de la categoría de los 10 más visitados. Entonces, ¿qué sucede en estos países? Pues ahí tenemos que analizar la situación. Por eso podemos ver un cuadro, pero también analizar qué podría pasar. Me quedan, bueno, estamos en tiempo. Miren, de aquí faltaría solamente explicar cuál es el problema del turismo. Si me regalan solamente 5 minutos más para terminar la presentación y después ya concluimos con eso. El gran problema hoy en día del turismo es que no hay una visión de conjunto o una visión de sistema. Es decir, las personas se enfocan nada más, lo que son los dueños de negocio, en prestar un servicio. Si yo quiero tener un hotel, quiero tener el mejor hotel, con el mejor servicio, con las mejores habitaciones, con el mejor personal capacitado. Pero, ¿será eso realmente lo que se necesita nada más para poder ser atractivo? Tener un buen sistema o una buena calidad en el servicio. Para mí necesitan muchas cosas más. Por ejemplo, de nada me sirve a mí tener el mejor hotel de Managua, el mejor hotel con las habitaciones más lujosas, con el servicio de calidad más esperado, si cuando yo salga de ese hotel, al final me van a agarrar y me van a robar. Yo saliendo de las habitaciones del hotel voy a recibir a una persona que me va a poner una pistola y pum, me robó todo lo que tenía. ¿De qué me sirve a mí tener el mejor hotel si al final el entorno en donde yo estoy hospedado no es seguro para mí? Entonces, necesito ver una consolidación de eventos y de elementos, mejor dicho, de que conforman un sistema un sistema para ofrecer un servicio turístico. Entonces, ¿tengo que ver la calidad del hotel? Sí, pero también tengo que ver qué
la ubicación, el acceso, dónde está mi campo de trabajo, cuál es mi mercado al que quiero llegar. Entonces, es un sistema. Entonces, las personas se enfocan por tener el mejor servicio, pero no se enfocan en ver qué es lo que hay en sí, en todo el entorno donde voy a prestar ese servicio. Otro ejemplo, de nada me sirve a mí tener o estar prestar un servicio en la mejor playa de todo Nicaragua, con la mejor vista, con la mejor, digamos, estadía, si para llegar a eso yo tengo que cruzar un puente en el que me voy a morir, porque para poder llegar allá no tengo acceso por el río, no tengo acceso porque no hay una carretera que comunique con eso. Entonces, ¿de qué me sirve a mí llegar a un lugar y de tener la mejor playa si no hay acceso para que las personas puedan llegar? Entonces, no sé si se entiende la idea. El problema es de que nos enfocamos demasiado en brindar el servicio de la calidad, pero no nos enfocamos en el sistema completo que conlleva la actividad turística, desde el recibimiento del turista, la estadía que va a tener y el retorno de esta persona hacia su destino originario. Entonces, hay que ver estos conjuntos. Entonces, el turismo del siglo XX, mire, el turismo en sí a nivel mundial representa el 10% de la economía. Es decir, si lo trasladamos a números, quiere decir de que 1 de cada 10 empleos en el mundo son por el turismo. Por eso les digo, ustedes tienen la oportunidad con esta carrera que cuando pueda acabarse toda esta situación, va a haber mucho mercado con el que trabajen. Entonces, aprovechenlo y sigan adelante, no tienen la toalla, échenla todas. Entonces, va a haber un gran mercado con el cual trabajar. 1 de cada 10 empleos a nivel mundial son de turismo. Ahora, esto, ojo, va a depender también del territorio, porque si nos ponemos también digamos, si lo trasladamos a España, ahí seguramente el índice va a ser súper más alto. Ahí seguramente 8 de cada 10 empleos son gracias al turismo, ya porque son espacios en donde hay bastante actividad. Entonces, ese 1 de cada 10 va a depender también del lugar en donde estemos trabajando. Pero sí, a nivel mundial, el 10% de la economía representa un trabajo por el turismo. Entonces, en uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial, ¿por qué? Porque este turismo, como vimos en la historia, en la línea de tiempo, está desarrollándose constantemente, es decir, está evolucionando constantemente, por lo tanto se dinamiza varias, no siempre estamos ofreciendo lo mismo, el turismo siempre está evolucionando dependiendo de la época en la que estemos. Y como les decía antes, un complejo sistema en el que intervienen muchos actores que deben actuar de modo coordinado para crear destinaciones visibles y competitivas. No solamente les digo competitivas en la calidad, sino también en la seguridad que me brinda eso de realizar esta actividad en ese espacio. La colaboración de sectores públicos, privados y privados, la colaboración de sectores públicos y privados es fundamental. Es decir, tenemos que trabajar para que tanto la parte privada como la parte pública sea un conjunto para que la imagen del país esté en lo más alto. Las nuevas tendencias del ocio simplemente es, y esto quiero que se lo claven, miren, pongámosle el último minuto, préstenme mucha atención. Hoy en día, el turismo no es solamente brindar una actividad, sino crear una experiencia, chicos. Crear una experiencia mientras yo estoy realizando el turismo. Es decir, de nada me sirve a mí llegar a un hotel muy bonito si yo voy a estar encerrado en las 4 paredes del hotel. No, ¿qué voy a hacer en este hotel? ¿Qué actividades yo voy a crear mientras estoy en este hotel? ¿Qué distracción yo le voy a dar a la persona para que cuando la persona esté en mi hotel tenga no solamente la estadía cómoda, sino también una experiencia vivida que lo motive a regresar donde yo estoy trabajando? Entonces, hoy en día, las nuevas tendencias del ocio se trabajan en generar experiencia en cada una de las actividades del turismo. Diversificar las expectativas. No solamente tengo que tener una sola oferta, chicos. Tengo que trabajar en muchas, porque las personas, como sabemos, si nos visitan de todo el mundo, eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿De dónde nos visitan más a nosotros a nivel mundial? ¿De qué área? ¿De qué sector? Entonces, como nos visitan de diferentes áreas en el mundo, entonces tenemos que tener una diversificación de los servicios. No podemos ofrecer lo mismo a todas las personas, porque todos traen gustos y preferencias diferentes. Entonces, no podemos solamente quedarnos en algo, porque si eso no le funciona o no le gusta a la persona que yo lo estoy ofreciendo, entonces tengo que ver qué puedo hacer. Por eso yo tengo que tener un abanico de opciones para ello. ¿Ya? Valorar la calidad sobre la cantidad y
sobre la cantidad y el respeto por el medio ambiente como elementos principales de la oferta turística. Importantísimo. Hoy en día no podemos trabajar si no lo hacemos en base a la sostenibilidad. Hay 3 ejes fundamentales en la sostenibilidad: medio ambiente, económico y social. Son los 3 ejes bases de la sostenibilidad con la cual debemos de trabajar. Y vamos a hacer un ejercicio también en base a esto, pero para eso sí necesitaría que esté al menos más del 50% de la clase, porque es una actividad muy bonita, es muy dinámica y necesitaría que estuvieran todos. Entonces, espero la voy a tener preparada y en el momento que podamos estar todos la voy a hacer, porque es una forma de entender por qué es importante trabajar de manera sostenible en nuestros recursos. Y ya por último sería el desarrollo de las nuevas tecnologías permite al individuo visitar muchos objetos y sitios a la vez. Como les dije, ya hoy en día en Europa una persona puede visitar varios países en un mismo día incluso, no hay problema, en un mismo día pueden visitar varios países y lo pueden hacer mediante las facilidades que brinda la tecnología. Bien, por ahí quedaríamos el día de hoy. Las actividades las va a subir la profesora en la plataforma, no sé si ya lo hizo, todavía no tengo, digamos, acceso a poderlo yo editar, entonces yo se los mandé a ella las actividades y ella las iba a subir. Entonces, si hasta aquí no hay alguna duda o consulta, lo dejaríamos hasta ir a clase. Me tomé 10 minutos más. Si hay dudas o consultas, entonces lo pueden hacer perfectamente en el grupo de WhatsApp. Una vez más les animo, les digo de que echémoslas todas, espero que me den la oportunidad. Si hubieran habido más personas, estoy seguro de que hubiera sido un poquito más interactiva la clase. Pero pues, para mí fue satisfactorio, espero que los conocimientos la hayan adquirido bien y si no, pues igual el video va a estar en la plataforma, entiendo. Entonces ahí tienen cualquier cosa, lo pueden revisar ahí o revisar el material que se va a subir. Si no tienen duda, chicos, solamente me dicen si sí o no y si no, ahí quedarían. Bueno, yo No, tengo profe. una, pero no sé si es viable resolverla por acá o por el grupo de WhatsApp. Bueno, yo tengo tiempo. El resto de los chicos, si no tienen ningún inconveniente, pueden estar. Si no, pues ahí quedaríamos y no. Pero dígame, a ver, ¿qué necesita? Bueno, no sé si es usted el que va a pasar las notas por la plataforma o Ok, si va a pero ser... las notas. Sí, yo de hecho tengo esa tarea ahorita terminando, solamente tal vez me pongo a hacer eso. Porque la maestra me dijo que a más tardar el miércoles tengo que llevarle las notas, entonces porque ustedes tienen que tenerlas ya. Entonces sí, yo las voy a revisar y yo se las voy a hacer llegar a ella para que se las comparta a ustedes. De hecho, yo tengo un archivo, un sistema para compartir las notas, que si me da chance, yo se los envío a ustedes para que lo revisen. Es decir, un archivo en Excel en donde ustedes entran con un usuario y una contraseña que yo les pueda brindar y ustedes así me pueden revisar sus notas. Igual yo les voy a estar avisando en el grupo de WhatsApp, no se preocupen. Pero sí, sus notas, pues yo se las voy a pasar, yo voy a estar encargado de revisar los trabajos. Ok, gracias. Bueno, a la orden, pues chicos, nos vemos, cuídense mucho y nos estamos en contacto hasta el próximo sábado.